que se ha desencadenado la actual crisis que se vive todavía. Por lo tanto, las decisiones individuales también están influenciadas por ese sector. Este año todavía los individuos, las personas que crearon una empresa, no estaban influenciados por este ambiente. Entonces, y lo que quiero mostrar ahora es para los que van a estudiar o están con la asignatura de econometría, o van a tener pronto la asignatura de econometría. Y en realidad esta relación la podemos estudiar para 57 países durante 8 años. ¿Y qué obtenemos si hacemos una revisión? En realidad vemos que tenemos un coeficiente ahí que nos indica que efectivamente la tasa de emprendimiento propicia el crecimiento económico. Este coeficiente es significativo. No entraré en esos detalles, pero es para decir que sí podemos hacer estos estudios con las asignaturas que ustedes van a tener. Bueno, coloco estos años porque la verdad es que no todos los años tenemos la misma recta, por decirlo de esa forma. Entonces cada año tenemos diferente. Depende del año, será un poco más elevada o un poco más por debajo de las otras. Otra relación importante de por qué es importante el emprendimiento, y en realidad tiene que ver con la relación entre el PIB per cápita, qué tan ricos son los países, y cómo creamos empresas. Nuevamente, año 2007, veamos esto. Si graficamos el PIB per cápita versus la tasa de creación de empresas, vemos que podemos hacer una línea de tendencia que es una U, o sea, una función cuadrática. Esta función cuadrática nos está explicando que, en principio, a mayor tasa de emprendimiento, menor sería el PIB. Pero llegamos a un punto donde hay otros países que tienen mayor tasa de emprendimiento, pero son mucho más ricos. ¿Qué podemos explicar por eso? La verdad es que esto es un gráfico meramente descriptivo y solo podemos describir que estas economías son pobres y estamos dentro del grupo de los países pobres. La causa principal de creación de empresas está asociado a creación de nuevos ingresos, aumentar los ingresos existentes. Versus países desarrollados como Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, donde tienen altas tasas de emprendimiento, pero asociado al dinamismo de su economía, asociado a la innovación. Entonces, no significa que a medida que va creciendo nuestro PIB vamos a ir disminuyendo nuestra tasa de emprendimiento, no necesariamente. Pero esto nos está describiendo que hoy, en qué parte estamos en términos mundiales en cuanto a creación de empresas en Chile. Perfectamente podemos no llegar a las tasas mínimas, pero sí podemos crecer gracias a la relación positiva entre creación de empresas y emprendimiento. Podemos ser como un país más rico, pero tiene que haber asociado al dinamismo de la economía y tiene que estar asociado a la innovación. Nuevamente, esto lo podemos describir econométricamente. Vemos que si hacemos una reacción con coeficientes 1 cuadrático, obtenemos que sí, podemos describir para 8 años, para 57 países, esta relación. Y es significativa también. Bueno, dado lo que hemos dicho, dado la importancia del emprendimiento en el crecimiento económico, los policymakers, aquellos que crean políticas, o que crean programas, ministerios, agentes preocupados de fomentar la creación de empresas, en principio vamos a decir, perfecto, es por el crecimiento que genera, pero también es porque el emprendimiento diversifica la actividad económica. Sectores, ciudades, regiones que están concentrados en un sector económico, la creación de empresas ayuda a diversificar. También genera ingresos complementarios, no solo a las personas, también a los territorios. Y finalmente, suministro de servicios básicos en territorios que están bastante alejados. Pensemos en zonas rurales, en países que no tienen toda la tecnología, el emprendimiento puede ayudar a avanzar el desarrollo. A ver, y ahora, luego de esta introducción, vemos qué enfoques, cómo podemos estudiar el emprendimiento. Aquí solo hay 5 principales y la verdad es que son mucho más que esto. Estoy mencionando los que podemos conocer. Por ejemplo, el psicológico es lo que más a mano tenemos. Es que tenemos que tener necesidad de logro, tenemos que tener ambición, etc. El económico nos está diciendo cómo la decisión individual
hacia tomar mejor alternativa, maximizar nuestro beneficio. El gerencial es cómo contribuyen los conocimientos de administración y economía a generar empresas. El sociodemográfico, que si es hombre, que si es mujer, que si es joven, que si tiene más de 40, que si tiene menos de 40. Y el sociocultural institucional, que es el que nos vamos a centrar por él, que son los aspectos culturales de la sociedad. Y este perfil institucional tiene efectivamente la parte cultural, pero también tiene una parte formal, que es la dimensión regulatoria. Son todas las leyes, todas las instituciones que están encargadas formalmente, por ley, por decreto, por proyecto, a propiciar empresas. Pero esta dimensión normativa y la cognitiva no están escritas. La normativa son las normas, son las costumbres de una sociedad. Son los valores, son las convenciones sociales, es el conocimiento socialmente compartido de la sociedad. Ambas dimensiones es lo que nos interesa hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? En el primer caso tenemos los role models, así referencia a la literatura, pero ¿qué podemos hablar respecto a ellos? Son en realidad ejemplos de emprendedores. Cuando tenemos contacto con otros individuos que han creado su empresa, se dice que pueden generar una decisión individual de nosotros en tratar de evitarlos. Percibir miedos a usar el fracaso empresarial, se dice que puede inhibirnos en crear una empresa. ¿Es cierto? De alguna manera es, yo genero un negocio, pero si lo penalizamos, si lo estigmatizamos, inhibimos a los demás individuos. Y al revés, me inhiben a mí a generar mi propia idea de negocio. La confianza en las habilidades empresariales. Efectivamente yo puedo confiar en mis conocimientos, pero tiene que ver con la disponibilidad que puedo yo tener a los conocimientos de crear una empresa. Pongámonos en el caso extremo. Supongamos que me voy a una zona rural, cualquiera, voy a una zona rural, y yo digo, quiero instalar un negocio. Hay conocimiento socialmente compartido ahí, al cual yo pueda acceder y pueda decir, perfecto, me puedo apropiar de este conocimiento y puedo generar una idea. En un caso extremo donde no hay nadie, no puedo acceder a este conocimiento. Versus el extremo en una metrópoli, en una ciudad como Santiago, a lo mejor sí puedo acceder a ese conocimiento. Por la transmisión de conocimiento entre los individuos. No solo el conocimiento formal que entra a la universidad, o el colegio, la escuela o el liceo. ¿No? El conocimiento informal que pueden transmitirse de amigos, parientes, conocidos, círculos sociales, etc. Y percibir estatus social. Hay sociedades asiáticas, por ejemplo, que en realidad ven al emprendedor casi como un héroe. Hay autores, libros que indican esto. Hay culturas que lo ven como un héroe. Bueno, si vemos que un emprendedor no tiene muchos beneficios que sí tiene un trabajador, claro, podríamos decir que es un héroe. Pero en realidad ellos apuntan a más que eso. En realidad se arriesgan. Entonces, la sociedad valora al emprendedor porque contribuye, porque genera los servicios, porque nos entrega bienestar. Les hablé de las áreas rurales y hay algunos individuos, algunos autores que nos indican, mira, no hay posibilidades de generar empresas en las zonas rurales. Pero yo sí, porque indican, las zonas rurales necesitan servicios mínimos. Servicios mínimos, o sea, acá podemos tener ejemplos. Estamos hablando de economía escala, pero podemos tener una panadería por cada 5.000 habitantes. Pero si nos vamos a una zona rural, necesitamos un pequeño negocio que nos pueda proveer de pan, y no de 5.000 habitantes. Estoy extrapolando la situación. Es necesario que exista al menos servicios mínimos como comercio o otras cosas. Entonces, ¿por dónde va? ¿Cuál pudiese ser el resultado? Entonces, perdón, ¿se dan condiciones o no en zonas rurales para generar una empresa? No lo sé. Les comenté en un principio que ahí tuvo mi enfoque. Y
la verdad es que lo quise mencionar porque le tengo cariño a esta parte de mi investigación. Que los inmigrantes crean proporcionalmente más empresas, se autoemplean más. Es un hecho. Es un hecho en muchos países. Proporcionalmente genera más empresas. Pero, ¿impacta esto en la probabilidad de emprendimiento? No lo sabemos. ¿Cuál es el problema? Si individuos que en su país de origen eran empresarios, al irse a un nuevo país, ya no lo son. ¿Qué ha pasado en medio? Es un problema a resolver. Entonces, ejemplos de estos países son en Israel, Canadá, Finlandia, Alemania, Reino Unido, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en Italia, en Francia, no Francia. En todos estos países, los inmigrantes crean proporcionalmente más empresas. Paradójicamente, a la percepción de que solo buscan trabajo y nada más que trabajo. Esa percepción errónea se demuestra con otros estudios. Yo lo quiero demostrar con esto. ¿Y en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Les quiero mostrar una noticia, un titular del año pasado. En Chile no tenemos los niveles de inmigración que tienen los países de Europa. Pero veamos, emprendedores refugiados empiezan de cero en Chile. Y esto nos llama la atención que proporcionalmente casi todos tienen una empresa. Si leemos y buscamos esto, trata este reportaje acerca de eso. Les llama la atención por qué. Pero en realidad, entonces, no es un problema que los inmigrantes, o sea, me refiero, no es un hecho que solo en Europa los inmigrantes generan más empresas en términos profesionales. En Chile también tenemos este caso, solo que no nos damos cuenta de que los inmigrantes generan más empresas por el tamaño, el volumen, no sé también, por el volumen de individuos que tenemos en Chile. Estoy seguro que escuchamos muchos chistes respecto a los peruanos, pero proporcionalmente debieran ser más emprendedores. No hay un estudio sobre eso, aún. Entonces, ¿cuál es la problemática de esta investigación o de este estudio? Vemos que, primero estamos hablando del tema del emprendimiento, y hemos comenzado diciendo que propicia el crecimiento económico. Entonces, me preocupo de tres factores. Factores socioinstitucionales, los inmigrantes y la ruralidad, y quiero saber cómo influyen estos tres factores sobre la probabilidad de crear una empresa. Esta metodología la quiero comentar rápidamente para aquellos que vayan a tener econometría, para aquellos que están teniendo o aquellos que están teniendo estadística. Y ahora estamos viendo solamente algunos cálculos numéricos y la verdad es que tenemos que establecer una metodología para llegar a establecer algunos modelos. Y rápidamente, utilicé la encuesta Gini del año 2007 de España. Esto es una encuesta entre individuos de 18 a 64 años. Tiene 27.880 observaciones, es decir, 27.880 individuos fueron encuestados. Y cada año son aproximadamente los mismos. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Primero tenemos que preguntarnos la primera pregunta. ¿Ser o no ser un emprendedor? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un modelo lógico. Pero, ¿cuál es el problema de los modelos lógicos? Proporcionalmente, los emprendedores en total, en toda España, y en realidad esto ocurre en todos los países, son una proporción muy baja, 3,6%. Esto hace que el modelo Logic obtengamos algunos números, unos coeficientes los tengamos sesgados. Cuando obtenemos una ecuación, obtenemos algunos coeficientes. Estos están sesgados. Entonces, para evitar ese sesgo, aplicamos un modelo Logic diferente, le aplicamos una parte de correcciones y podemos obtener valores no sesgados. Y respecto a las primeras diferencias, los modelos Logic solo nos indican esta variable impacta positiva o negativamente. ¿Pero cuánto impacta? Es mucho poco. Necesitamos hacer las primeras diferencias. Y ya acudimos a los primeros principios de economía, el ceteris paribus. Es decir, dado todo lo demás constantes, si variamos una sola variable, ¿cuánto impacta en la probabilidad de que un individuo sea emprendedor o no, dado bueno, existir lo demás constante? Es decir, un individuo que es
que no es inmigrante, pero si lo fuese, su probabilidad de emprendimiento aumenta o disminuye, y en cuánto. Perdón, eso se me ha pasado. Y tenemos que utilizar otras variables de control. Hemos utilizado género, edad, educación. Bueno, finalmente, después de todo esto, ¿qué hemos encontrado? ¿Los extranjeros contribuyen potencialmente al crecimiento económico? Sí. Son más emprendedores, pero además su probabilidad de emprendimiento aumenta. Y la ruralidad también impacta. Pero, curiosamente, los efectos son totalmente diferentes dependiendo de si son personas, habitantes locales, españoles en este caso, son extranjeros, y además si los extranjeros viven en zonas de baja o alta concentración. Es decir, si hay muchos inmigrantes o pocos. Es decir, los resultados no son para todos iguales. Y depende de si hay muchos inmigrantes. Es decir, la ruralidad, aquellos autores que indican, sí, tenemos individuos que pueden ser más emprendedores si viven en zonas rurales. Sí, es cierto. Se da para algunos. Pero también tenemos otros que dicen, no van a ser más emprendedores por vivir en una zona rural. Sí, se da, pero para este tipo de individuos. Bueno, y ahora lo que nos interesa de esta exposición, veamos. Los nuevos modos. Sí, hay un impacto positivo. Contra más contacto tengamos con nuevos emprendedores. No el ejemplo, que aquí no es peyorativo, no es el ejemplo de Iván Zamorano o de Polman, no. Estoy hablando de contra más cercanos son los ejemplos. Contra más cercanos son las personas que tienen una empresa, más estamos incentivados. Entonces, estas redes sociales, con estos nuevos emprendedores, son muy importantes. Bueno, ahí también quiero indicar que por qué los inmigrantes eran más emprendedores. En realidad, sus redes sociales son aún más fuertes que los habitantes locales. El miedo al fracaso, percibir miedo al fracaso, efectivamente, cuando los individuos perciben que la sociedad penaliza un fracaso empresarial, inhibe su probabilidad de emprendimiento. Pero los migrantes, la percepción es aún menor y el impacto es menor. ¿Qué pasa con las habilidades empresariales? Este conocimiento socialmente compartido. ¿Sí? También tenemos un impacto positivo. Es decir, contra más disponible esté en la sociedad el conocimiento para crear una empresa, es mejor. Hay mayor confianza de los inmigrantes, más se apropian de estos conocimientos. Y el estatus social, sí, es un impacto positivo. Si la sociedad valora al emprendedor, nos vemos incentivados a crear nuestra propia empresa. Bueno, y ahí tenemos el caso de este impacto es aún más fuerte en los inmigrantes que viven en zonas rurales. Es decir, para todos impacta positivamente, pero en inmigrantes rurales que viven en zonas rurales, porque se configura una sociedad diferente, el impacto es aún más fuerte. Bueno, ya lo vemos. Hemos tenido los números. Vemos que nuestros resultados, establecemos unas hipótesis, se comprueban o no, las confirmamos o no, y ahora, ¿qué hacemos con estos números? Bueno, estas aplicaciones generan aplicaciones académicas, es decir, contribuimos a la teoría. Porque ahora podemos incluir al inmigrante como objeto de estudio, no como un mero buscador de empleo, no aquel individuo, voy a colocar este paréntesis, no el peruano que llega a Santiago a quitarle el trabajo a otra persona. Estoy hablando de ellos, son inmigrantes. Podemos estudiarlos la capacidad de crear una empresa por parte de ellos. La ruralidad, este contexto rural, el contexto campo, puede propiciar nuestra modalidad de emprendimiento. Y los factores socioinstitucionales que acabamos de ver, si estos tenemos que tenerlos en cuenta, si queremos estudiar los factores que propician la creación de empresas. Bueno, pero nuevamente, ¿y qué más? Con estos resultados podemos pedirle a los policymakers y a las agentes y a los promotores de emprendimiento, miren, reconozca el concepto del entorno social cultural. No solo la edad, no solo que sea hombre, no solo que tenga educación primaria, secundaria o superior, no solo que tenga o no el financiamiento. En los aspectos culturales nos ayudan a propiciar la creación de empresas. Entonces, propiciemos el contacto con los emprendedores, con los nuevos emprendedores. Al crear una empresa, generemos una red con ellos. Contribuir a la despenalización social del fracaso empresarial. Pensemos en alguien que ha fracasado.
Nadie lo va a apoyar, nadie lo va a felicitar tampoco. Es más, tenemos instituciones que penalizan el fracaso. Están para regular las malas prácticas, pero también pueden inhibir la creación de nuevas empresas. Tenemos el DICOM. El DICOM funciona en todos los países de distintas formas, pero está hecho para regular las malas prácticas, pero en ocasiones podemos llegar a inhibir. El fracaso empresarial puede ser aprendizaje en vez de fracaso. Es como cuando alguien intenta hacer una receta y se equivocó. Bueno, ¿es un fracaso o lo vuelve a intentar que a lo mejor ha aprendido algo? Y facilitar la transmisión del conocimiento empresarial y de crear una empresa. Contra más lo distribuyamos, contra más disponible esté, es mejor. Porque nos podemos apropiar y podemos confiar en que el conocimiento que está disponible es suficiente. Y fortalecer la figura del emprendedor. Realmente podemos decir que hoy ser un emprendedor es un héroe, porque muchos hacen el pro y los contras. Sí, puedo ser mi propio jefe, puedo generar mi idea, pero también significa más responsabilidad, también significa más estrés, significa asumir algunos riesgos, pero podemos aún potenciar más la figura del emprendedor y reconocer que estos individuos son una parte importante de nuestra sociedad y que nos van a ayudar a nosotros a crecer como país. Fíjense que esto no tiene nada que ver con más subsidios, no tiene nada que ver con una mayor cantidad de presupuesto, tiene que ver con cambios culturales. Y prácticamente estos aspectos no están siendo completamente abordados por estas agencias. Uso de capacitación, técnicas de control, de gestión, etc. Son extraordinariamente importantes y son necesarios. Pero aspectos culturales, como acabo de mostrar, son extraordinariamente importantes también y contribuyen e inhiben a la creación. Y bueno, con eso he terminado. Por favor, cualquier consulta será bienvenida.